Qué curioso es el mundo. En Brasil viven en pelotas, en Portugal en braga y en Tanzania prefieren el tanga. En Nicaragua están en cama y en Filipinas siguen en el nido. Algunos querrán salir de condón en Estados Unidos y otros muchos de popó en Perú y de cagan en Uzbekistán. Que nadie tema que en Turquía viven en la ciudad de Balmán. ¿Y en Aragón? ¿Dónde vivimos? Buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano de esta nuestra querida comunidad llamada Aragón. Hoy, pan crudo. Y es que al pan Aftersun vino a visitar esta simpática localidad turolense que, como dicen sus vecinas sin ningún disimulo, pan crudo es cojonudo. Pues eso mismo. Perdona, ¿eres el panadero? Sí. ¿Pa' dónde vas? ¿A pan crudo? ¿Me llevas? Sí, sí. Que tengo que... Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? De nada. Y por la barra de pan. Oye, pero esto es pan crudo. El pan es de hoy, pero el pollo es pan crudo. Ah, vale, vale. Mira, gracias. Venga, hasta luego. Bienvenidos a Pan Crudo. Tengo preparado el pan. Oye, Pan. con el cuchillo voy a actuar. Pan crudo es cojonudo. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Buenos días, señoras. Buenos días. Así que pan crudo. Pan crudo, pero nos lo comemos cocido, ¿eh? Ah, ya me parecía a mí. Qué nombre más curioso tiene este pueblo, ¿no? ¿Verdad que sí? Digo, pero panadería no hay en el pueblo. No, no hay panadería. Pues vaya panorama. Nos lo traen de Argente. Y muy bueno. Uy, tenemos 2 hornos. O sea, que había. Había, pero estamos muy bien servidos. Que viene este chico tan bajo, ¿no? Que me ha traído a Todos mí. los días nos trae buen pan, buenas pastas, buenas tortas, bizcochos, nos trae de todo. Con menos es nada. Eso mismo. Bueno, esto es el ayuntamiento, ¿no? Sí, esto es el ayuntamiento. Aquí tenemos una casa rural. Ajá. Y detrás de esta casa tenemos otra, que es muy bonita también. Porque ¿cuántos vecinos vivís aquí en el pueblo? Pues unos 50 vecinos. 50 vecinos. Sí. En verano más, ¿no? En verano pues estaremos 300 o 400. Que ustedes ahora les traen el pan de otro pueblo. De Argente. Pero de jóvenes lo hacían. Sí, hemos masado. Hemos masado, hacíamos la levadura y después masábamos y cada 2 horas al horno. ¿Y le salía el pan crudo? Buenísimo, ¿no? Muy rico, muy rico. Oye, pues eso, vaya cruz, eso de que se llame el pueblo pan crudo. Pues es que le pusieron ese nombre porque sería muy elegante, o ¿qué sería eso? No lo sé. Digo, ¿Será por el río que pasa por aquí o qué? Sí, el río pasa por aquí, pero el pan yo no lo sé. para pan americano. Este es el río Pancrudo. Ajá. Por allá a lo lejos, donde aquella arboleda, es donde nace, entre Cervera y Pancrudo. Sí. Y viene por aquí, discurre entre estas 2 montañas, sale por Alpeñés, pasa por Lechago, desemboca en O sea que el río tiene el mismo nombre que el pueblo. El mismo. ¿Y qué fue antes, el río o el pueblo? Ah, mire usted, como la gallina y el huevo. Mire usted, a ver. ¿Quién había aquí? A ver. Pues no lo sé. Ah. ¿Estabas tú? ¿Dónde está? Yo no. Yo no. Tenemos 2 hornos muy buenos también. ¿Tienen 2 hornos? ¿Me lo enseñarían? Sí, ahora mismo. Venga, pues vamos a verlo. Bueno, Isabel, vaya pedazo de horno que tienen aquí en Pancrudo. Pues sí, muy bueno, Y veo varios encima, porque ahí hay uno y aquí hay otro. Sí, aquel es el antiguo y este es el moderno. Este es el moderno. Sí, y Bueno. esto aquí por aquí metemos la leña. Sí, ¿cómo funciona esto? A ver. ¿Ves? Se metía la leña y se calentaba el horno hasta que veíamos para allá Sí. que ya estaba caliente. El pan lo meten por aquí
¿ves? Esta puerta, había una pala larga hasta allá, y de aquí metía la hoguera. Y ahí tienes el pan recién hecho. Eso. Habría que cambiar el nombre del pueblo y llamarle pan recién hecho en vez de pan crudo. Sí, toma. Porque es que con el pan se puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, Pues tostadas de miel. tostadas de miel. Migas muy ricas. Con el pan se hace sopas de pan. Bollos de azúcar. Farinetas con pan tostado. Con pan y huevos, tortas dormidas. Con vino sopetas. Y con longaniza de aquí unos bocadillos riquísimos. Y no olvidarse de las torrijas de pan crudo. A ver esas torrijas. ¡Uy, qué buena pinta tiene esto! Pero él existe. Pero pan crudo resiste. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Mira que se nos ha quedado parado el coche. Pues abrir el campo, a ver. Bueno, ¿qué pinta tiene eso? Lo tienes crudo. Pan crudo. Y a continuación en After Sun, más cositas. Visto el auge de concursos televisivos varios y porque pensamos que saber y ganar ya huele, ¡Un aplauso, Juanjo! After Sun presenta un nuevo concurso, Operación Morlaco. Hombres y mujeres duros y aguerridos dispuestos a superarse en un deporte brutal como pocos. ¿Fútbol? No, fútbol americano. ¡Ya me siento una mustana! Y si la afición no va por ellos, estos muchachos saldrán a buscarlos por las buenas o por las mejores, con After Sun. Ya lo he recibido. En unos momentos. Pasadico el verano, las buenas cervezas al sol, los aperitivos al aire libre, las fiestas del Pilar, este año veraniegas de más, todo hay que decirlo, y los Halloweenes que ya se han pasado, ponemos fin a una etapa para comenzar otra, porque aquí no hay medias tintas. ¿Pero qué pasa en Aragón? Sí, aquí no hay primavera ni otoño, sales del invierno ya te puedes poner sin mangas. ¿Ah, sí? Sí. La calefacción yo el año pasado la tuve 7 meses. Ni tan blanco ni tan negro, chica. Aunque cuando aquí dice de apretar, tela, y estamos acostumbrados, ¿eh? Tenemos hasta el dialecto típico invernal. ¡Menuda ciercera que se ha levantado! ¡Vaya irucho que está pegando! Hoy el cierzo sopla bastante fuerte. ¡Me se mete la frior hasta los huesos! Hace mucho frescacho. Hace un frío que se jode la pandereta. ¿Cómo? Gracias, chicos, y bienvenidos. Y no paséis mucho frío en la nueva temporada. Y si no, solo nos queda liarnos con el enemigo y disfrutar de las cosas buenas del frío. Las castañas, una buena chimenea y la Navidad. Pero la Navidad no. Que sí, hombre, que no ven ustedes que esto ya es para considerarlo... Plena Pascua, plena Pascua. A ver, Carlos, yo ya me he comido una tableta de turrón Suchar y... ¿Estoy loca o no? Porque estamos en noviembre. No, no estás loca en absoluto. La gente lleva, pues eso, picando un poquito. Es que ahora cuando apetece un poco comprar un poco... Luego más adelante igual apetece ya, porque ya la gente está un poco saturada, ¿no? de comprar cosas de Navidad, ¿no? Y ahora es cuando, pues eso, te llama la atención. Dices, mira, un precio bueno, coja la tableta, pues... y la pruebo, ¿no? Oye, Carlos, ¿y esto no se pasa? Nada, tiene una fecha de consumo preferente pues igual de 11 meses, 10 meses. O sea, es un producto bueno que tiene una fecha de caducidad bastante larga, ¿no? Así que 10, 11 meses, me veo en la playa comiendo turrón. Pero madre mía, si es que aquí también ha empezado la Navidad ya. Aquí solo faltan los villancicos. Que por cierto, compis, mucho mejor, mucho mejor. ¿A que sí, Blanca? Mucho mejor. Así ya estamos metidos en el ambiente y desde luego rodeados de todo esto, mucho más. Efectivamente. Ahora mismo tenemos de todo. La gente se puede animar a venir a comprar porque es el momento que está todo recién colocado y lo van a encontrar de todo, más ahora que cara a diciembre. Que ya os falta de todo. Van a faltar cosas, así pueden venir y ver lo que tenemos y a la vez picar un poco de lo que hay. Desde luego tú diariamente sientes la Navidad aquí, pero ¿cómo sientes tú la Navidad en tu casa? Pues en este momento profundamente, con este papel higiénico que nos ha llegado como cosa novedosa. Pero profundamente, muy original, ¿eh? Muy originales. Miren, compañeros.
Hacia Belén va una burra, rin, rin. Sé que me está gustando a mí al final esto de la Navidad en noviembre, es decir, la Navidad, no Navidad. Vamos a ver qué opina la gente. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? De Ainzón. Oye, ¿y en Ainzón cuándo llega la Navidad? Porque aquí en Zaragoza ha llegado ya. Ay, pues allí de seguida también. ¿Han decidido ya decorar la casa? Porque está todo lleno, las tiendas, todo ya, los turrones, las bolas de Navidad, toda la decoración puesta. Sí, Jamín. Ya picamos hasta de los turrones y picado ya. ¿Qué me dice? ¿Qué turrón se ha comido ya? ¿Qué turrón? A mí el de Gijona que me encanta. Señora, ¿le apetece probar uno? Ya tenemos los turroncicos. Vaya, eso es lo que voy a probar este. Ya me lleva otra vez, por eso este me gusta y vuelvo. Y hace días que tengo los turrones en casa yo. Pues porque aquí en esta casa los pusieron muy baratos y lo que me pareció bien lo recogí y me lo llevé. ¿Cómo gustan los turrones, eh? Da igual ya la fecha. Ya no, ya le estamos acercándonos y los tendremos que comer enseguida. Porque nos queda un mes y medio todavía, señora, que estamos... ¿Se ha dado cuenta que ya los escaparates están con las...? Y tanto que me da cuenta. Se adelanta todo tan pronto que... ¿Un turroncito? Estamos ya casi en Navidad, ¿eh? Pues no cae nada mal. ¿Verdad que no? ¿Y en noviembre? ¿Qué le parece que caiga en noviembre? Muy bien. Pero yo todavía no, porque si los compro me los como. ¡Se resiste! Sí. Hay que comprarlos más tarde, hay que tener fuerza de voluntad, mucha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya adelantamos la Navidad cuanto antes mejor? Yo siempre. A mí no me faltan los dulces. Y ¿Cuándo se ha comido usted el primer dulce después de verano? Pues me parece que fue la semana pasada o la anterior, para el octubre. Me parece que en octubre ya tenemos el ambiente navideño. Se junta el Pilar con las Navidades. ¿Este es el primer turrón que se come? Bueno, aún tenemos del año pasado, que el otro día me lo pediste tú. Ah, pues tienen un año de caducidad, ¿eh? Acuérdese, a ver si se me van a poner malos ahora. ¿Ha picado ya? Sí. ¿Cuál ha comprado? El de Natanué. ¿Natanué? Sí. ¿Esto en cuánto se lo come usted? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto le dura? Ay, pero si es que yo no soy muy laminera, no. Pues ya está usted, estamos en noviembre y ya está usted comprando. Pues en 2 o 3 días. Eso es ser la minerica, ¿eh? Le voy a coger uno, Muy bien. a mi esposo. Pues guárdeselo bien en un Kleenex o algo, que eso luego se derrite, que todavía no es Navidad. ¡Qué bonito! Es que si ustedes han comido el primer turrón, se tienen que cantar el primer villancico conmigo. Yo no. Venga, sí. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me estoy remiendo. Y lo revendé. ¡Ay! María, María, ven acá corriendo, que los torcillos se lo están comiendo. ¡Hala, vale ya! ¡Feliz año! ¡Feliz año y feliz Navidad! De los precursores de la cultura de los corrillos y los adeptos a tomar la fresca, sea verano o sea invierno, llega hasta Aftersun otra arraigada opción de ocio de los aragoneses: cogerse un capazo. Esto es, que el ciudadano se lía a hablar sobre un tema concreto o no, vecino va, vecino viene. Una costumbre elevada hoy en día a la categoría de arte. Hoy, en el capazo, automedicación. Para el catarro tómate esto y para la garganta esto otro. Pues hoy en el Capazo hablamos de automedicación, que no se debe de hacer eso. Ya lo sabemos ya, pero una vez al año no hace daño. Sí. Yo no, yo con el médico. Soy alérgica y yo no tomo nada si no me lo receta el médico. Las gotas para los ojos y las pastillas para dormir, nada más. 5 pastillas todos los días. ¿Alguna? No, todo está recetado. ¿Y tú, cariño? ¿Es que estoy sorda? ¿Qué has preguntado? Yo sí, claro, no, yo no me compro nada, ¿no? Hombre, de fiesta por ahí, con ibuprofeno. Claro. No, eso hace años y años que no esto, que no tomo, que no. Necesitas automedicación mucho. Madre, ¿ya soy vieja? ¿En serio? Tengo también para la artrosis, pero paso. Yo como mucho un ibuprofeno, como mucho. Hostia, con ibuprofeno es de fiesta. Pues yo me desayuno con 7 pastillas. Vivo bien, que es lo principal. Muchas, No. yo 4 diarias, por la mañana y 4 por la noche. Yo bastante. Vienen las amigas por la tarde, jugamos a las cartas, pero yo no pregunto de medicación ni de nada. Yo no tomo nada que no me manden. Las personas que conozco no me meto en esas cosas. Yo sí conozco gente que sin ir al médico
Va, dice, ¿para qué quiero ir al médico? ¿Para que me mande lo que ya tengo? Pues se lo toman. Y que se dejen de pichorras ni tontadas. Ahora se me están terminando las gotas para los ojos, que me echo cada noche, que tengo la vista muy mal. Y ahora voy a por mis recetas. Sí, Aunque te sobre medicamento de una vez para otra, que te ha sobrado. Quieto, para irte al médico para que te recete otra. Ahí está, para la buena organización del cuerpo, ¿verdad? Exacto. Y nada más. ¿Pensaban que pasado Halloween se acababan las calabazas? Nada de eso. Aftersun ha dejado lo mejor para el final de temporada. Los ejemplares más grandes y desproporcionados. Las campeonas del concurso de Castellote en Teruel. Hay que hablarles, hay que decirles cosas. Cuidarla, regarla. Igual que una chica joven. Hasta Cenicienta querría su carroza en una como estas. Y es que estas calabazas son dignas de toda nuestra admiración. Que te den. Lo comprobarán en la espectacular recta final de Aftersun de otoño. Voy a hacer una crema contigo para chuparme los dedos. Ahora un par de semanas, los aftersuneros nos planteábamos si el fútbol es nuestra vida. Y bueno, al final concluimos que el futbolín nos gustaba más. Que lo aclare el seleccionador, que a mí tampoco me ha quedado muy claro. De pequeño sí es verdad que jugaba bastante al fútbol, ¿eh? Desde luego futbolín más que fútbol. Bueno, por la mañana futbolín, por la tarde fútbol. Hoy vamos a demostrar que a un pequeño pero creciente reducto de hombretones y mujeronas de Villanueva de Gállego, lo que les va no es ni el fútbol ni el futbolín. Es el fútbol americano. El último intento que les quedan, hay que marcarlos ya. Oye, ¿qué cotilleáis aquí? Lo que tenemos los ajustes de la jugada, cómo estamos viendo el ataque. 2-1, 2-1. ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay, que le va a hacer daño! ¡Ay, ay, todos encima! ¡Oye, oye! Pero, ¿te ha hecho daño, hijo? Que va, que va. Oye, pero esto no es sano. No, llevamos protecciones, no nos hacemos nada. ¿Seguro? Segurísimo. En fin, ¿qué digo yo? Que al menos si tenemos que tragarnos películas americanas de este fútbol tan raro, que este reportaje nos sirva para entenderlas un poco más. Atacan ellos, nosotros defendemos y los paramos. Esa es nuestra misión. ¿Y las yardas? ¿Qué es una yarda? ¿Una yarda? Un poquito menos de 1 metro. 1 metro. ¿2 yardas? No, 2 metros, casi 2 metros. ¿3 yardas? 2 metros, sí, un pico. Vaya lío. ¿3 yardas? 4 yardas. Yo creo que esto es más cuestión de maña que de fuerza. Y lo vamos a demostrar, una jugada que ellos no saben. Yo creo que el balón está un poco deshinchado. A ver, un momento. Sí, está deshinchado. Está deshinchado. Yo creo que está deshinchado. Mamá, que no es tan difícil ni tan bruto, pero un poco de miedo da. No, la verdad es que nos lo pasamos muy bien y cada jugada que hacemos no es tan bruto como parece en realidad de fuera. Si quieres puedes probarlo con nosotras. ¿Puedo ser parte del equipo? Sí. Venga, yo quiero hacer esto de... ¿Cómo se hace? ¡Ya me siento una mustana! Vamos a practicar un placaje. Espera, que no estoy preparada. Espera otra vez, espera. ¡Ay! Bueno, el mundo del deporte es apasionante, pero pasado por el filtro de la televisión, aún más. Así que, señores, bienvenidos a Operación Morlaco. Mira esas señoras cómo les miran. ¿Todos son de Villanueva? Todos. Pues me encanta, hijos míos, que sigáis con tanta salud y tanta felicidad como este año. ¿De qué van vestidos? Pues un deporte que no es de aquí de España, me parece que es americano, ¿o qué es? ¿Fútbol americano? Estamos dando una vuelta por el pueblo a modo de captación de nuevos jugadores para el equipo de aquí de Villanueva de Gállego. También hacemos lo nuestro, ¿eh? ¿Y qué hacen ustedes? Pues mira, yo esta mañana he jugado al pádel y ayer jugué al fútbol. ¿Se apunta? Que llevan una mascota, pero que tengo 50 años. No, ¿la edad importa, chicas? No importa. Bueno, pues haremos un esfuerzo. Ya iremos a ver cómo jugáis. ¿Te gustaría ser jugador de fútbol americano? No. ¿Cómo que no? Yo soy muy vago. ¿Le hacéis un placaje? Os meto una paliza que os hundo, ¿eh? O sea, uno detrás de otro os pego un palizón que os hundo, ¿eh? O sea, yo correr no, ¿eh? O sea, echa a correr tú. Ponte ahí y yo te la paso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se trata de captar jugadores. Eso es. ¿Te haces jugador? No, de momento no, pero vamos, los apoyaré. Por eso los apoyaré. Es que estas cosas no me gusta más al fútbol. El de siempre, el soso. Bueno, pues el soso será, pero a mí me gusta más.
¿Os han visto en acción? Yo sí. ¿Y ha visto qué chicas? Sí. ¿También hay chicas? Hombre, No, yo no juego. pero con las chicas sí. Hombre, con las chicas sí, pero tan cuadradas no. Ya la han captado. ¿Qué le haría? Touchdown. 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 Ya lo he recibido. Me ha dejado un cao. Toda mi vida he tenido un perro nada más. Una vez venía yo del pueblo, que mi madre era de Aguarón, y mira, me habían dado un perrito blanco, precioso. Y yo venía tan contenta con mi perro en el tren. Yo tenía una amiga que tenía un periquito, que era la compañía más bonita que yo he visto. No es que hablara, pero la comprendía ella, hacía, estate quieto que tengo besita. Se callaba. ¿Que te cuente sobre cómo ladra? Y un señor al lado que se encaprichó del perro. Pues esto es mejor que un perro, porque al perro hay que sacarlo a la calle. Te doy lo que quieras, pero me lo vendes, ¿qué tal? Y yo con mi perro. Y dice, vamos a Zaragoza y te compro un bolso de plexiglas. Era una perra, no era perro. Y se llamaba Pachi. Mis padres tenían una perrita que se llamaba Pelele. Pues yo tuve un periquito que nos llamaba cada uno por nuestro nombre. Se ponía aquí, Pilarín, Pilarín. ¿Pero era periquito o loro? No, periquito. Mis hijos le enseñaron a hablar. Era muy cariñosa. Y yo las quería mucho, pero se murió. En aquellos tiempos nos daban mucho pescado para la cena y siempre guardabas unas sardinicas y los gatos se ponían morados. Ya nos conocían ya. Uy, que hacía con las paticas, como diciendo sí. Era una perra pues muy cariñosa, pero llegó un perro rabioso, la tuvieron que matar y ya en casa ya no hubo más perros. Yo en tiempos tenía un gato, Missy Food, me llamaba yo. Pues yo en mi casa ni gatos, ni perros, ni pájaros, ni nada de nada. A lo largo y ancho de los aftersunes de todos los tiempos hemos podido comprobar lo muy dados que somos los aragoneses a los concursos de todo pelaje y condición. A saber, concursos de comer huevos y albóndigas sin conocimientos, de correr en tractor o en calzoncillos también, ¿eh? Concursos incluso para saber quién es el auténtico Pepito Piscinas. Hombre, cómo no. Pero justo en esta época del año llega un nuevo y muy tradicional concurso. Señoras y señores, tenemos eslogan: de la mar el mero y de la tierra el cordero. Bueno, señor, no es por quitarle la razón a la rima, pero para reforzar nuestro concurso hay que hacer unas pequeñas modificaciones. De la mar el mero y de la terraza la calabaza. Claro, si es que en esta tierra lo que más se estila son las calabazas. Recuerden, si no, la ilusión que les hacía a los concursantes llevarse la calabaza Ruperta en el mítico 1, 2, 3. Nuestra querida calabaza, adelante. Por si hay algo dentro, yo quiero mirarlo. Este magnífico Peugeot 405. 5 millones de pesetas. Este maravilloso yate. Bueno, menuda ilusión, si se atrevían a quedársela, claro. Si no, nada. Llévese a nuestra querida Ruperta. Unas veces se pierde y otras se gana, pero eso sí, en Aragón siempre que hablamos de calabazas es para ganar. Y es que aquí amamos las calabazas. Y si son de récord, mejor que mejor. Y precisamente la localidad turolense de Castellote han decidido hacer su propio concurso, no con la calabaza como premio, sino más bien como competidora única. Gregorio, eres el impulsor de este concurso, primer año. ¿Ya preveías tú que podían salir calabazas gigantes? Hombre, pues claro, porque ya había visto a otros años pues alguna gorda. Cierto es que tan gordas como estas, pues no había visto nunca ninguna. Sí, todo natural, ¿no? Hombre, por supuesto, esto solo tiene fiemo y agua y eso y cariño. Porque aquí lo que se ha valorado es la más gorda, por decirlo de alguna manera, y la más larga. Esto está pensado, ¿eh? Hombre, Esto claro, está pensado. Está muy bien pensado y muy bien estudiado. Más que nada, pues porque hubiera varios tipos de concurso, ¿no? O sea, la más original y la más rara. ¿Cuánto mide esta calabaza, la más larga? Pues concretamente 1,46. Y aquí tenemos la reina de las calabazas y al rey. El que la ha cuidado un poquito. Sí. 53 kilos, Daniel. 53 kilos, sí. Ha sido grande y aún había otra más grande, pero se marchó fuera. Qué buenas calabazas nos dan en Castellote. Eso parece, que hay buenos ejemplares por aquí. Pero esto de toda la vida nos han dado calabazas aquí. No,
No, ha sido ahora en poco tiempo que se han dedicado a salir calabazas de estas gordas, pero no sé por qué. ¿Qué estamos haciendo aquí en el campo de Castellote que nos salen estas dimensiones? Hay que hablarles, hay que decirles cosas, que claro. ¿Y qué se le puede decir? Oh, y muchas cosas. Por ejemplo, Igual que a una chica joven. Pues nada, cuidarla, regarla, mimarla un poquito y nada más. Sea la temperatura, el clima, el agua, la simiente es buena, me la dio un vecino de Verge. Me han dicho que ustedes les cantan y todo, ¿eh? No, porque yo canto muy mal. Yo no le canto, porque esta era de mi huerto. Ni le he cantado, ni le he puesto alimento, nada. Mira cómo se ha quedado. La pobrecita. Pues vayan tomando nota para el año que viene de este didáctico campesino de Amanece que no es poco. Calabaza. Con este amor tenemos asegurados unos cuantos kilos. Has elegido el humilde bancal de un pueblo viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. Qué tacto, qué dulzura. Aunque luego, claro, llega la mujer de la casa y tiene una visión más práctica. Mira, guapísima, voy a hacer una crema contigo para chuparme los dedos y voy a tener para todo un año. Si es que ya se ve venir que en Castellote pues las calabazas fluyen en el campo, en las cocinas, en el aire. ¿Usted alguna vez le han dado calabazas? ¡Oh, muchas! Para dar y vender. A ver cómo dan calabazas las mujeres del pueblo de aquí de Castellote. Pregúntales, que yo creo que serán aparecidas a las de mi pueblo, que yo soy de Bordón. Serán bordes, ¿no? Bordes. Sí, de vez en cuando. Me han dicho que las mujeres de Castellote lo sabéis hacer muy bien. Bueno, sí. No siempre tiene que decir que sí, ¿no? Siempre queda alguna calabaza. ¿Cómo me da usted calabazas a mí? De forma diplomática. Estoy muy halagada de que me solicite, pero que no es el momento. Muy buena calabaza y muy elegante. Es que yo soy muy elegante. Si es muy pesado, pues te diría que te den calabazas. ¡Hala! ¿Sí? ¡Venga! Gracias, ¿eh? La leyenda dice que de una calabaza un coche mágico. ¿Aquí qué pasa en Castellote? Bueno, pues mira, pues aquí tenemos el coche que queremos, porque pues de una calabaza grande puede salir un coche pues grande, de una calabaza pequeñica pues puede salir un coche pequeñico. Yo hago milagros con esta canción, bibiti babiti boo. Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos el jueves de la semana que viene. La próxima semana celebraremos el Día de San Martín. Que a cada cerdo le llega. Sabremos más de economía y aprenderemos a invertir en bolsa. Así. Celebraremos el Día del Inodoro con otro debate. Puedes seguirnos en Facebook y Twitter. ¡Hasta la semana que viene! Me encantaría ser colesterol para entrar en tus venas y llegar a tu corazón.